Buena gente, bienvenidos a este curso sobre análisis técnico desde cero para todos los que estén interesados en el mundo de la bolsa de valores. Vamos a estudiar estos gráficos que sé que al principio cuestan de entender porque no se les encuentra mucho sentido, pero les aseguro que no son tan difíciles como parecen. Si les dedicamos algo de nuestro tiempo cada día, vamos a aprender fácilmente. Más allá de que elijan el trading o invertir a largo plazo, saber analizar gráficos les va a servir muchísimo para buscar el mejor timing a la hora de entrar en un activo, así que espero poder transmitirles bien mis conocimientos. Primero que nada, ¿qué es el análisis técnico? El análisis técnico, dentro del análisis bursátil, es el estudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso de gráficos, con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio. O sea que es el estudio de comportamientos pasados en el gráfico para poder predecir comportamientos futuros poniendo la estadística y probabilidad a nuestro favor. Eso significa que si hacemos un buen análisis, solo vamos a tener más probabilidades de acertar. Probabilidades, quiero que quede claro, porque en esto no existe nunca la ganancia asegurada. Aunque 2 más 2 tenga que darte 4, en el mercado puede darte 6 o 18. El análisis técnico nos da la información para la toma de decisiones y nos ayuda a entender los movimientos en el mercado, ya que todo está conectado. Si nos enteramos que el CEO de una empresa está por dejar su puesto, es muy probable que inmediatamente lo veamos en el movimiento de los precios de la acción de esa empresa. Si el CEO tuitea una buena o mala noticia, pasa lo mismo, enseguida vamos a ver cómo el precio de la acción sube o baja dependiendo de lo que se anuncie. Así que antes de ir a los gráficos les voy a dar una serie de factores a tener en cuenta a la hora de empezar a operar. 1. Los mercados lo descuentan todo. Cada evento, bueno o malo, relacionado con el activo que estén operando, le va a modificar el precio. El ejemplo más claro que les puedo dar es Tesla. Es una empresa que vale demasiado en comparación a los beneficios y ganancias que genera. Entonces, ¿por qué vale mucho más de lo que debería? Simplemente porque es una empresa que genera demasiada expectativa debido a sus futurísticos coches eléctricos y como parece que esa va a ser la tendencia de acá a unos años, el mercado ya se está adelantando y lo hace notar en el precio. Pero no solo se adelanta pensando en el largo plazo. Si por ejemplo una empresa está por sacar un nuevo producto y las expectativas con este son muy buenas, el precio de la acción va a subir hoy por más que el producto lo presenten dentro de 3 meses. En el mercado no se compra pasado, se compra expectativa. Por más que tengamos la mejor empresa del mundo, no significa que mañana siga haciéndolo. Y si las expectativas no son buenas a futuro y cada día le está yendo peor, sería una mala inversión comprar sus acciones, porque no nos debe importar todo lo bueno que hizo en el pasado, sino todo lo bueno que puede hacer en el futuro. 2. El precio. El precio es el que refleja la negociación entre compradores y vendedores, es decir, qué tan volátil es la acción. Cuando queremos invertir en una acción, el precio es la que nos determina qué podemos esperar de ella. Por ejemplo, si queremos invertir a largo plazo, vamos a buscar acciones con subas estables. Si queremos hacer day trading, se necesitan acciones más volátiles para sacar mejores ganancias. 3. Los precios se mueven por tendencias. Existen 3 tipos de tendencia: la alcista, la bajista y la lateral, o sea, sin una tendencia definida. La tendencia es fundamental a la hora de invertir. Una frase muy popular en el mundo bursátil dice que la tendencia es tu amiga, y más adelante vamos a ver por qué. 4. Los patrones. En los gráficos la historia siempre se repite. Existen algunos patrones que se dan continuamente en algunos activos. Por ejemplo, hay empresas de turismo que reaccionan casi siempre igual en diversas estaciones del año. 5. Los mercados son cíclicos. Los movimientos de los precios no van en forma lineal. Todo lo que sube tiene que bajar y viceversa. Aunque una acción tenga una tendencia alcista, en algún momento va a tener sus días de tendencia bajista. Más allá de que existen acciones cíclicas por definición y acciones de crecimiento, todas van a tener sus subas y bajas. Y bueno, una vez aclarados estos puntos, vamos a los gráficos. Bueno, acá estamos en la página de TradingView, que sin dudas es la mejor y más completa para analizar gráficos. Además, es gratuita, así que les dejo el link en la descripción para que también la puedan usar. Antes de volcarnos al análisis técnico, veamos un poco cómo es esta página, cómo se usa, porque he visto muchos que enseñan cursos sobre análisis técnico, pero no enseñan cómo usar estas páginas a los que están empezando. Así que bueno,
vamos a explicar un poco cómo funciona. En la parte superior nos va a aparecer una lista de activos por defecto, como el IBEX 35, el índice de España, la moneda euro-dólar, el DAX de Alemania, el S&P 500, el Bitcoin, petróleo. Después acá está la lista de seguimiento que la armás a tu gusto. Por ejemplo, yo seleccioné acciones de Apple, Tesla, Amazon, Arcos Dorados, American Express, Disney, Coca-Cola, Intel. Y acá nos muestra cómo varía el precio de la misma acción. Lo pueden armar con Bitcoin, materias primas, no importa el activo. A los que son nuevos también les puede servir estos emoticones de chat, que si los cliquean van a tener conversaciones de gente que comparte sus análisis, sus visiones, sus gráficos, y pueden ir filtrando. Por ejemplo, si están interesados en criptomonedas, entran a conversaciones de criptomonedas. Si están interesados en el oro, entran a conversaciones de oro. Y así con acciones argentinas o lo que quieran. Es más, lo pueden buscar. Bueno, después en esta zona tenemos una breve muestra de cómo está el mercado. Nos muestra los principales índices. Lo podemos modificar a divisas. Nos muestra las principales divisas o futuros. Nos muestra el futuro del oro, plata, petróleo, gas natural, en criptomonedas o en bonos. Si son de Argentina, no se gasten en buscar bonos porque no aparecen. Y en esta parte de la izquierda vamos a tener análisis que comparten las mismas personas de TradingView. Por ejemplo, acá el usuario Inversiones Pergamino comparte un análisis de Meli. En este, Jorge Tovares comparte un análisis del dólar y el peso mexicano. Y así, pero si quieren buscar un análisis de una acción en particular, la pueden buscar. Por ejemplo, quiero ver un análisis de Microsoft. Bueno, acá estamos en Microsoft. Y si queremos ver los análisis que comparte la gente sobre esta empresa, nos vamos a ideas. O si no, tan solo bajamos y ya nos van a aparecer acá. Por ejemplo, esta es del 8 de noviembre, es de hace 2 días, así que puede servir. Tengan cuidado, fíjense bien la fecha, porque no vaya a ser cosa que sea un análisis de hace un mes y no nos va a servir para nada. Y la gente no es solamente la que hace análisis. La misma página de TradingView nos hace un análisis técnico y nos dice si la acción está para comprar fuerte, neutral, para vender o para vender fuerte. Veamos. Si lo vemos en visión diaria, según la página, está en zona de compra. Y acá nos analiza. Hay 15 motivos para comprar. ¿Cuáles son? Bueno, las medias móviles están en compra fuerte. Los osciladores están en compra. Y acá nos va diciendo, la media móvil exponencial de 20 está en compra, la media móvil simple está en compra de 20. La media móvil exponencial de 10 está en venta. Después acá en osciladores, el oscilador asombroso está en compra, Momento está en compra, el MACD está en compra, los demás neutrales. Y bueno, es como que el bot de la misma página nos hace un análisis. Lo podemos clicar en semanal y lo mismo, nos va analizando en visión semanal. Y acá nos dice que para las medias móviles está en fuerte compra y en los osciladores está para vender. Yo no me fío nunca por esto, es más, ni siquiera lo miro, pero por ahí si son nuevos les puede servir como una guía. Volvemos a la visión general. Algo que es interesante es que podemos comparar a la acción con el mercado de Estados Unidos, con el S&P 500 y hasta con el VIX. Y bueno, también vamos a tener la información financiera de la empresa. Aunque TradingView no sea de las mejores páginas en esto, está bueno que al menos lo muestre. Y bueno, vamos al gráfico. Bueno, acá en el gráfico a la derecha vamos a tener lo que ya les mostré, la lista de seguimiento, el precio y su movimiento en el día de hoy y algunas estadísticas clave como el volumen medio, la capitalización bursátil, las ganancias que va generando la empresa, la cuenta de resultados que nos muestra los ingresos netos, el margen de beneficio, lo podemos ver de forma anual o trimestral. A la izquierda vamos a tener todas estas herramientas que nos van a servir para hacer análisis en el gráfico. Tenemos la línea de tendencia que es muy útil para marcar máximos o mínimos. En mi caso yo ya había marcado, así que bueno, me vuelve a aparecer. A estas líneas de tendencia le podemos dar el color que queramos.
y también le podemos dar el grosor que queramos. También tenemos la línea horizontal, que sirve mucho para marcar techos o pisos. Por ejemplo, acá en Microsoft marco el máximo histórico que hizo en los 232. Puedo marcar este mínimo también que hizo en los 196 y vemos que estamos teniendo un canal lateral por el momento. Esto de los canales, techos, soportes, máximos, mínimos, los vamos a ver próximamente. Bueno, también tenemos las líneas verticales, que no son muy útiles, pero si por ejemplo Microsoft lanza un nuevo producto el 6 de enero, le hago una marca acá y sé que el 6 de enero es una fecha importante. Tenemos flechas también, que tampoco son muy útiles, pero bueno, por ahí para hacernos una guía de algo que no nos queramos olvidar, nos sirve. Tenemos también canales. Los canales están muy buenos, miren. Marcamos donde hizo varios contactos y listo. Fíjense que la línea punteada media del canal la usa como techo también, y prácticamente nunca se sale del canal, solamente en este caso, bueno, que fue por la pandemia. Y así de simple. Acá donde ven un pincel van a tener para hacer dibujos en el gráfico. La verdad que no sirve mucho, así que lo paso por alto. Lo mismo con texto, pueden dejar texto en el gráfico. Esto que ven acá que dice posición larga, posición corta, es muy usado en el trading y les voy a explicar básicamente cómo funciona. Yo tengo el precio del activo acá y digo que si llega hasta esta zona lo vendo, entonces perdería un 5,66% y mi análisis me dice que puede llegar hasta esta zona, que me daría una ganancia de un 9,47%. Entonces esto lo que nos mide es la relación de riesgo-beneficio, que en este caso es de 1,67. Y así es básicamente, lo mismo si te vas en corto. Acá tienen flechas que tampoco sirven mucho de nada, pero bueno, más que nada son para indicar a la gente si hacen algún análisis. Esta regla que ven acá es muy útil, sirve para medir el porcentaje de suba o de baja de los precios. Por ejemplo, yo tengo que de este último máximo que marcó acá cayó un 7,3%. Si yo quiero medir cuánto subió la empresa desde el 26 de agosto de 2015, simple, medimos y nos da que creció un 457% en 1903 días. Y así de simple se usa. Esta lupa es para aumentar, no la uso mucho, pero les puede ser útil en su caso. Simplemente es para hacer zooms. Quiero ver más de cerca esto, le hago un planeo y listo. Pero te lo descoordina todo el gráfico, por eso no la uso nunca. Bueno, estas van a ser las herramientas que van a usar principalmente. Después vamos a tener indicadores, pero eso lo vamos a ver luego porque ya es más complicado. Ahora vamos a ver cómo está compuesto el gráfico para que lo podamos entender bien. El gráfico está compuesto por velas, que son todas estas que vemos acá. También lo podríamos ver en forma lineal, así, pero no nos serviría para hacerle un análisis. Entonces volvemos a como estábamos antes. ¿Y qué es lo que nos muestran las velas? Las velas nos muestran el movimiento que tuvo el precio en el periodo temporal que elijamos. En este caso tenemos las velas en visión diaria, o sea que nos muestra el movimiento del precio de cada día. Por ejemplo, estoy acá y me muestra el movimiento del 3 de agosto. Cambio, me muestra el 4 de agosto. Paso, me muestra el 5 de agosto. Pero podemos cambiar esa temporalidad a nuestro gusto. Si yo quiero que cada vela me muestre, que cada vela sea una semana, cliqueo una semana y bueno, acá 23 de marzo, la siguiente 30 de marzo, la siguiente el 6 de abril. O también puedo hacer que cada vela me muestre un mes de precio. O simplemente puedo hacer que cada vela me muestre 15 minutos de precio.
Las velas nos muestran 4 cosas: el precio de apertura, el mínimo, el máximo y el precio de cierre. Les muestro cómo sería el típico movimiento en este caso. El precio abre en esta zona, sube un poquito, cae, marca un mínimo, vuelve a subir, sube con todo, llega a un máximo, vuelve para atrás y termina cerrando en esta zona. Más allá de que ese movimiento dure 15 minutos o un mes, según la temporalidad en la que estemos, siempre se entienden de la misma manera. Supongo que por simple lógica o por leer justo acá, ya se habrán dado cuenta que el color de la vela nos indica si terminó por encima de donde abrió o si nos indica que terminó por debajo de donde nos abrió. Bueno, estas partes de color que ven de la vela se les llama cuerpo, y esta zona que nos muestra por dónde anduvo el precio se le llama mecha o sombra, pero el término más usado es mecha. Las velas son muy importantes y nos vamos a encontrar con distintos tipos. Tenemos, por ejemplo, la vela envolvente, y se le dice así porque envuelve a la vela anterior. Como verán, es una vela que tiene un cuerpo bastante grande y largo, mientras que tiene unas mechas cortas o casi nulas. Lo que nos muestra es que hubo gran cantidad de compradores, en el caso de que sea una vela envolvente alcista, o sea que hubo mucha demanda, mientras que la fuerza vendedora, o sea la oferta, fue muy débil. Generalmente este tipo de velas nos indica una continuación de que el precio va a seguir subiendo. Como ven acá en el ejemplo, cada vez que hubo una vela de gran cuerpo, generalmente le continuó una suba. Es importante que acompañe un buen volumen a la vela para que sean más las probabilidades de suba. El volumen ya lo voy a explicar bien, pero básicamente es la cantidad de gente comprando y vendiendo un activo. Así como veíamos una envolvente de suba, podemos ver exactamente una igual pero a la inversa, que nos indicaría una continuidad de baja. Vela martillo. Estas velas nos suelen indicar un cambio de tendencia. Se identifican por tener un cuerpo bastante pequeño y una mecha bastante larga. Generalmente estas velas se interpretan como: el precio venía bajando, al inicio de este precio siguió bajando, llegó hasta acá y la fuerza se agotó por completo, y acá empezó a dominar la fuerza alcista. Entonces la vela siguió subiendo y terminó por acá. Entonces lo que se dice es que esta vela, si no hubiera terminado en ese momento, seguiría subiendo con fuerza. Por eso generalmente continúa con una tendencia al alza, en el caso de que sea una vela martillo. Después tenemos la vela martillo invertido o hombre colgado, que son exactamente lo mismo, solamente que a la inversa. El precio venía subiendo, en esta vela subió, pero se llegó a agotar y dejó una gran mecha que indica una debilidad alcista y una fortaleza bajista. Entonces se suele dar que las siguientes velas continúen con esa fuerza de impulso bajista. Velas doji. Estas velas son de indecisión. Nos dice que la fuerza compradora y la fuerza vendedora estuvieron equilibradas y el precio final fue muy cercano al del inicio. Como les dije, es una vela de indecisión, pero en muchos casos nos está advirtiendo que se está viniendo un cambio de tendencia. Velas de consolidación. Son velas de cuerpo pequeño y bajo volumen y se dan cuando el precio está cayendo o subiendo y la tendencia empieza a descansar, como en una pausa en el precio, pero al no ser velas que nos indiquen un cambio de tendencia, porque tienen un cuerpo bastante pequeño y poco volumen, no alarman, por lo que en general el precio continúa con su tendencia anterior. Lo pueden ver acá en este gráfico. El precio venía subiendo, hace un par de pequeñas velas que no dicen nada y continúa subiendo. Bueno, ahora veamos un poco de esas velas que expliqué en el gráfico. La primera que había nombrado era la vela envolvente, y acá tenemos un claro ejemplo. El precio cae y al día siguiente, a los 15 minutos siguientes, porque estamos en temporalidad de 15 minutos, hay una vela de gran cuerpo con gran volumen que envuelve a la anterior y que nos da después una suba. Acá tenemos otro ejemplo, pero a la inversa. Una caída leve, la vela sube un poco y cae con gran cuerpo
y poca mecha al final, y que nos indica una siguiente caída a la baja. Bueno, después tenemos acá un buen ejemplo de una vela martillo. Él venía con una tendencia a la baja, una mecha grande para abajo, vuelve a subir y continúa al alza, cambia de tendencia. Lo mismo pasa acá en esta. Baja, vuelve a tomar impulso y continúa al alza. Acá tienen otro ejemplo de la vela envolvente. Miren que la mecha superior no nos dice tanto, sino que nos dice la inferior, que es prácticamente inexistente. Eso significa que el precio al final de la vela estaba cayendo al máximo. Y nos muestra que después continúa una fuerte tendencia a la baja. Ejemplos de velas doji no encontré muchos, pero bueno, acá tenemos una. El precio cae, sube, baja, no sabe qué hacer, se queda en indecisión y termina por subir. Después tenemos las velas de consolidación. El precio viene subiendo, empieza a lateralizar un poco, pero son velas que no nos dicen mucho. No nos estarían indicando un cambio de tendencia, así que lo más probable es una posterior suba y efectivamente sube. Después pasa lo mismo. 2-3 velas de caída, pero una caída muy leve que no nos dice nada, y posterior suba. Y así, no encontramos ninguna vela que nos esté indicando un claro cambio de tendencia. Tengan en cuenta que las velas que les mostré son las más comunes, pero existen más tipos de velas. También tengan en cuenta que las velas solo nos ayudan a intentar identificar patrones y posibles tendencias. No intenten buscar una vela que les diga exactamente qué es lo que va a pasar, porque a veces pueden engañarnos. En el análisis técnico no hay nunca nada asegurado. Ahora pasemos al volumen, que lo quiero mostrar con un ejemplo de AMD que es muy claro. El volumen es la cantidad de compras y ventas, o sea, las negociaciones que tiene un activo. Al igual que las velas, lo podemos ver en la temporalidad horaria que queramos. En este caso estamos en un día y nos indica cuántas compras y ventas hubo en esa vela. Por ejemplo, acá están viendo una vela de gran cuerpo con gran volumen, así que se imaginarán que hubo muchísimas más compras que ventas. Y es así de simple. Además es un indicador súper efectivo porque nos dice qué está haciendo el mercado. Y miren, veámoslo claro. La acción venía con un volumen promedio bastante bajo y este día, el 22 de julio, justo coincide con la competencia Intel, que tuvo un atraso en los procesadores, lo que le dio una ventaja competitiva a AMD. Entonces todos los que estaban invertidos en Intel pareciera que se fueron a AMD porque el volumen creció de golpe, lo duplicó. Y bueno, veamos qué hizo el precio. Sale la buena noticia para la empresa. Sube, gran volumen, una vela envolvente, fuerte, casi sin mecha superior. Después cae un poco, con un volumen más bajo. Al siguiente día, de vuelta, una vela con muchísimo volumen y gran cuerpo, con una mecha muy chiquita. Después los siguientes 2 días, cae, son como una especie de dojis estas velas de indecisión, pero con un volumen muy bajito, lo que nos está diciendo que no es para nada un cambio de tendencia. Solamente está descansando un poco y después vuelve a subir con volumen, una suba muy fuerte, también la podemos medir. Un 12,21% de suba en dólares. Después sube con volumen, sube con menos volumen, se mantiene con un volumen más bajo, una vela chiquita con poco cuerpo y volumen aún más bajo, y después, una vez que descansó, vuelve a subir con todo y con gran volumen. Y así de simple se entiende el volumen. Es muy efectivo. Cuando hay un volumen muy grande nos está indicando qué está haciendo el mercado. En muchos casos el mercado está manipulado, pero esto no lo pueden manipular. Cuando entra alguien con mucha plata, te das cuenta enseguida. Y cuando entra alguien con mucha plata, significa que sabe lo que está haciendo. Y bueno, hasta acá por hoy vimos más o menos cómo entender el gráfico sin ni siquiera trazar una línea, sin ni siquiera usar un indicador. Simplemente mirándolo y analizando las velas y los volúmenes. Antes que me olvide, seguramente algunos se preguntarán por qué hay huecos vacíos. ¿Por qué una vela se saltea así de largo a la otra? Bueno, esto es porque, pongámosle que en este caso la empresa
tuvo un día común y al final del día hubo una gran noticia, que le fue muy bien. Y sí, efectivamente le fue muy bien. Esta E que ven acá significa que presentó balances y probablemente le fue muy bien en los balances. Entonces lo que pasa al día siguiente es que todos se desesperan por entrar, porque significa que la empresa está prosperando. Entonces cuando hay mucha demanda, el precio no va a iniciar acá, porque hay gente que ya desde el inicio quiere comprarla a un precio superior con tal de obtenerla. Y bueno, nos damos cuenta que abrió un 10% encima. A estas subas que dejan un hueco negro se les llama gap. Y también son súper comunes, las van a ver todo el tiempo. Y bueno, ahora sí, esto es todo. Si les sirvió el video, denle like, suscríbanse, compártanlo y nos vemos en la siguiente.